Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Como ya saben algunos de los espectadores que nos han estado siguiendo a lo largo de estos días, lo que estamos haciendo últimamente es conocer más y mejor, por supuesto, a nuestros invitados. Y hoy, bueno, pues tenemos un invitado de excepción porque no es un colaborador, sino que es un miembro de Déjate de Historias Televisión. Pero antes de dar más detalle voy a presentar a mi compañera Irene de Frutos. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Teresa. Y no veas las ganas que tenía yo de tener con nosotros aquí al invitado, porque es alguien como tú y como yo, es decir, es presentador de otro de los programas de Déjate de Historias Televisión y él además sabe un poco el hilo de preguntas que le vamos a hacer. Entonces yo creo que deberíamos haber hecho otro cuestionario, porque este seguro que se lo ha estudiado y tiene ya planeadas las respuestas. Sí, bueno, nos ha pillado el toro, o sea que tendremos que hacer otro programa. Hemos hecho las mismas preguntas, sí, cierto. Pero bueno, las cambiaremos de orden, si no. Desde luego, para pillarle por lo menos un poquito más de sorpresa. Esteban Novillo, periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues entiendo un poco ahora la sensación de los invitados, alguno que viene a vuestro programa y dice, estoy nervioso, ¿qué me vais a preguntar? Porque claro, normalmente me siento y pregunto a la gente del baloncesto y que me respondan. Estás en el otro lado. Aunque he visto bueno, algunos de los programas por la tele y el canal de YouTube, hay respuestas que todavía no tengo muy claras, entonces bueno, esperaba ansioso este programa a ver qué me vais a preguntar. Bueno, lo primero siempre es muy fácil, Irene, y es bueno, conocerte un poquito más, saber un poco lo que haces, es periodista, le han podido ver en Déjate de Historias Televisión mucho con su programa Cuna de Talentos, un programa fantástico, pero Esteban, ¿cómo te dio a ti por lo del periodismo? Además, un periodismo siempre muy ligado al mundo del baloncesto. Sí, digamos que yo creo que han sido las dos pasiones que han ido mano a mano desde que era muy pequeñito, bueno, desde pequeño al final estando en estudios de radio o en platos de tele, pues al final yo creo que era donde tenía que acabar de una manera u otra, al final ha sido uniendo ese gusto, digamos, por el periodismo con el baloncesto, y luego el baloncesto, pues bueno, desde pequeño en casa, mis dos padres han jugado, han sido entrenadores, entonces al final he seguido un poco ese mismo camino, jugando, empezando con 16 años a entrenar, entonces bueno, ahí digamos ese gusto por el baloncesto digamos de futuro, de formación, y de ahí también el nombre de Cuna de Talentos, bueno, que yo creo que España es un país referencia a nivel mundial en baloncesto y todo el producto que aquí sacamos, entonces de alguna manera es esa la idea de Cuna de Talentos, de todos los que han aportado ese granito de arena al baloncesto, pues traerles al programa. Y se habla poco, ¿verdad?, de baloncesto en España, por lo menos esa es la sensación que yo tengo, a lo mejor me estoy confundiendo, pero a mí me parece, por ejemplo, que el fútbol ocupa pues todos los telediarios o la gran mayoría de los programas deportivos, y luego hay otros también muy importantes como puede ser, por ejemplo, el baloncesto o el mismo tenis, que tenemos, bueno, al mejor jugador de la historia del tenis para mí, Rafa Nadal. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que aquí todavía, sobre todo a nivel europeo, no solo español, no se ha sabido vender bien el baloncesto tan bien como lo han hecho los americanos, que al final, bueno, yo creo que se pasan, pero los partidos duran 3 horas, todo el espectáculo que lleva en medio, la liga profesional que tiene allí la NBA, la liga universitaria que es incluso más seguida que la NBA, y aquí todavía estamos en ese proceso de cómo vender el baloncesto. Se están intentando hacer cambios, cuidando más las retransmisiones en televisión, intentando favorecer el espectáculo, y todavía no hemos, bueno, muchas veces la gente del baloncesto criticamos al fútbol, pero el fútbol ha sabido vender muy bien el producto que tenía y al final llenar absolutamente todas las portadas. Aunque sí que siempre, bueno, tenemos esa parte de reclamar nuestro trocito del pastel y bueno, la verdad es que hay muchas curiosidades, por ejemplo, que en femenino el baloncesto es el deporte con más licencias en España, y creo que, si no me equivoco, el segundo que le sigue, por lo menos en datos de 2016, es el golf. ¿El golf? Bueno, es un deporte individual, pero a nivel de licencias es el segundo femenino más jugado. Entonces digamos que es un poco que está bien reclamar el espacio que creemos que merece el baloncesto, pero también hay que saber cómo hacerlo y cómo venderlo. Qué bien contestado. Pero ¿no? Esteban, hombre, sí, pero es que yo lo que estoy pensando es que Esteban está aquí hablando de su libro, como aquel que dice, he venido a hablar de mi libro, ha venido a hablar de su programa y nos quiere hacer la competencia. Entonces yo quiero... Quería ganar tiempo para evitar algunas preguntas, ¿no? como... Entonces yo creo que voy a hacerle ya una primera pregunta. Tienes razón, Irene. Que es verdad que
Habla de baloncesto, tú lo has practicado, entiendo, pero ¿hay algún otro deporte que practiques o que te guste especialmente? Yo de pequeño, de hecho, empecé a jugar al fútbol. Empecé como en el cole de portero y todo el mundo dice, claro, es que como eres alto, no, yo era hasta los 15 años era de los más bajitos de la clase. ¿De verdad? Sí, sí, de los más bajitos de la clase. O sea, luego Y pegaste luego me he el encontrado estirón. que le saco una cabeza y media a mis amigos. Tus compañeros. Pero sí, empecé a jugar a fútbol de portero, pero la verdad que me aburría muchísimo. Y eso que era, bueno, era fútbol 7, pero me aburría muchísimo. Y entonces al final, bueno, el otro deporte, digamos, que es el que tenía en casa era el baloncesto y es un poco el que, al que me he ido dedicando. Sí que me gustaba mucho en verano jugar al tenis, era muy malo, pero bueno, al final para divertirte con los amigos, pues sí, baloncesto y luego bueno, también tenis en verano. Has comentado también al principio que bueno, pues tus padres ambos han jugado al baloncesto, ambos se han dedicado al mundo un poco del periodismo, la comunicación y también tienes una hermana que se dedica más o menos también al mismo mundillo. ¿Qué tal te llevas con ella? Bien, bien. Yo siempre digo que mucha gente piensa, como sois hermanos y os dedicáis a algo parecido, como que tenemos que ir en la misma línea. Ella está bueno, un poco más focalizada en el tema quizá de la imagen, de lo que es fotografías, además bueno, hace unas fotos muy chulas de básquet, tanto baloncesto como profesional, como baloncesto de chavales, y luego también aprovecho esa faceta que tiene para engancharle, oye, que yo entre en un equipo, ven a hacerle fotos a mis chicos. Claro, o sea, que os complementáis. Sí. Eso es. No, Ahora de mayores sí, pero seguro que de pequeño... no, de pequeños más complicado. Más complicado. Entonces, yo la saco 2 años, que realmente no es mucho, pero bueno, sí que de pequeños esa diferencia se nota muchísimo más. Entonces, bueno, sí que había piques y peleas de hermanos y luego cuando a lo mejor decía, oye, vamos a jugar al baloncesto ahí a la cancha al lado de casa, pues ahí se complicaba más, a lo mejor eran 15 minutos y nos teníamos que volver a casa porque no había entendimiento. Acababais como el rosario de la aurora que le diría a mi madre, esa frase. ¿Alguna frase o refrán que se diga mucho en tu familia o que tengas tú así como, no sé, pues típico de madres, abuelas, padres? ¿Algún refrán así? Bueno, había uno que siempre me decían de pequeño, yo hasta que entré en la facultad a nivel de estudios era un desastre, porque en clase me aburría, no me gustaba lo que hacíamos ni lo que dábamos. Entonces siempre me decían mis padres, cuando a lo mejor estaba yo disperso en otras cosas, que me decían aprovecha el tiempo. Aprovecha el Aprovecha el tiempo. Entonces eso era un poco, incluso cuando entré a la facultad me decían aprovecha el tiempo, es un poco el mensaje que tengo ahí que todavía lo intento seguir aplicando. Sí, porque Muy el buen tiempo mensaje. es lo único que dicen que no se recupera, Sí. entonces es verdad que lo perdemos muchas veces Sí. a lo tonto. Con tonterías. Pero bueno, seguimos con el cuestionario. Yo creo que esta es una de las preguntas que Esteban ya se había preparado, que no me salía la palabra. ¿Tu mejor momento del día? Mi mejor momento del día. Yo te diría cuando no tengo que hacer absolutamente nada. O sea, es decir, a lo mejor cuando llego a Cuando puedes casa, que he descansar. acabado de entrenar, he acabado el trabajo, he acabado las cosas que tenía pendientes, de contestar correos, lo que sea, y a lo mejor, bueno, vivo muy cerquita de una dehesa muy grande, entonces a lo mejor soltar el teléfono en casa, salir con el perro y estar 1 hora, 1 hora y media andando. Un poco Desconectar, esa ¿no? desconexión, sí, Y no tener nada al run de run, cabeza, no he hecho decir, esto. y muchas veces, pues eso, incluso cuando estás de vacaciones, pues ese momento de dejar el teléfono, no estar ahí pendiente de los mensajes que te llegan o de las redes sociales, y un poco justo en ese momento en el que desconectas. Claro, porque las redes sociales es casi un 24 horas. Sí, prácticamente yo digo que el teléfono va a ser como una extensión de la nuestra mano sí. y que vamos a acabar con los pulgares como si fuésemos al gimnasio de tanto... Sí, unos pulgares gigantes, ¿no? Eso es. Musculosos, Eso es. unos pulgares Sí, sí, sí. musculosos. Fortalecerlos. Hay mucha gente que dice que al final acabarán metiéndonos un chip en la cabeza y que podremos hacer desde ahí todo. Estas son locuras, como el cohete Solo de William compensarlo, Cárdenas, ¿no? que nos comentaba en otro programa. Pero bueno, Esteban, un poco ligado con eso, con desconectar, con estar bien, sentirte bien. ¿Tu lugar favorito? Sin duda Asturias, y dentro de Asturias una leita pequeña que se llama Colla, que está dentro de un concejo que es Piloña, que está justo a mitad de camino entre Gijón y Oviedo, y digamos que bueno, ahí
lo que te despiertan son las vacas, los gallos y bueno, ese lugar donde desconectar perfecto y justo lo que os decía, de soltar el móvil, irte a la playa, soltar el móvil, irte al monte, soltar el móvil, dar una vuelta por el pueblo, un poco sería ese el sitio. Y a comer, por supuesto, que estás en Asturias, sí, a sí, comer sí, bien sí, de sí. bien. Sí, que también tiene su peligro Sí. ir a comer allí. Ir a comer allí, ¿qué opinas de la gastronomía asturiana? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, sin duda el cachopo es El cachopo. El cachopo, sí, o siempre lo digo, una fabada, lo que pasa es que yo soy bastante especial para eso, entonces si vamos a algún restaurante, sea en Asturias o fuera, no como fabada en ningún sitio, solo si me la hace mi madre o solo si se la hace una prima de mi abuela allí, Merce, son las únicas dos fabadas que como, si no, no las como, pero vamos, es hacer un poco la cata de cachopos por toda Asturias. Eso está muy bien, a eso me apunto. La próxima vez que vaya a Asturias, digo yo Nos también, venga, apuntamos. cachopo de cecina, de jamón, de lo que sea. Y además ahora los hacen incluso en un restaurante que estuvimos en Gijón, que han hecho el cachopo sin rebozar, que es exactamente, digamos, el mismo formato, lo que pasa es que Sin el rebozado. no lo rebozan. Y Aún así como- sigue siendo muy grande y contundente, ¿no? Sí, ¿no? Pero como más light, ¿no? O- Aparentemente sí. Claro, pero Aparentemente luego, sí. a ver, queso, Pero luego todo ¿no? lo que lleva adentro sí que te llena. ¿Y tu plato estrella, Esteban, cuál es? ¿Eres cocinitas o no? O No. nada. No, plato estrella muy Estrellado. complicado. Sí, estrellado. No, cuando me toca hacer la comida voy a lo súper sencillo, a bueno, pasta con alguna salsa o con atún o con carne o ensaladas o meter a lo mejor algún pescado al horno, pero bueno, cosas muy básicas. Tengo que pedirle el libro de recetas a mi madre y a mi abuela para intentar probar alguna cosilla. Es verdad que, bueno, antes hablas de mi hermana, de pequeños sí que hacíamos mucho en casa, pero de tema de postres, de probar a hacer un bizcocho, un brownie, unas tortitas, un poco estas cosas. Todo es cuestión de probar y ponerse y ahora te sale mal, mañana un poquito mejor, al otro un poquito mejor. Y digo, oye, que no la comida, a ver si mañana no la quemo. Claro, vas Me cogiendo el cargo la truco. sartén, me cargo el horno, todo con ir ahí. Bueno, son cosas que irlo te tienen que pasar perfeccionando. para que ya no te pasen, luego ya está. Ya está. ¿Y tu plato favorito? Pues yo te diría el cachopo, que te ¿El lo he cachopo? dicho antes. Sí, además el cachopo de un restaurante que hay en Nava, en la plaza, justo allí, al lado de Colla, es mi favorito. O sea, que siempre que voy, lo primero, la primera comida o cena, vamos allí y cachopo. Pero también en tu familia hay mucha gastronomía cubana, ¿no? Porque... Sí, siempre me gusta mucho cuando voy a casa de mi abuela, pues bueno, o la ropa vieja, o en casa de mi madre también que hace tostones que están súper ricos, o el cerdo con salsa de mojo, que bueno, incluso algunas navidades hemos sustituido el pavo por el cerdo con salsa de mojo, también me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno. Qué buena pinta, Teresa. Si es que no La se parte puede hablar de cerdo con salsa de comida. mojo la recomiendo mucho. ¿Y Está cómo muy es? buena. Es la pata de cerdo asada del horno y luego aparte la salsa de mojo, que si me tienes que decir cómo se hace no te lo puedo decir. No, Sé solo que está muy buena, sé que está ¿no? muy- sé que Me está lo voy a muy rica apuntar, y lo voy a que- mirar en Es tan internet. secreta que no te lo Sí, puedo contar. Mi madre lo hace muy bien, pero no te sabría decir la receta. Bueno, mejor, Bueno, secreta. Secretísima. A mí me da igual, prefiero que la hagan y yo probarlo a que me digan cómo se hace y tener que hacerlo. Así que No, mira, claro. me viene fenomenal no saberlo. Y vale, la cocina no eres así un chef, que digamos, pero y en labores, tareas del hogar, algo algo que te guste. No sé si a alguien le gusta algo, pero bueno, es decir, esto lo odio, pero bueno, esto otro lo hago, no protesto tanto. Como la parte de la comida no es lo mío, lo sustituyo por fregar toda Siempre la te vajilla. toca fregar, ¿no? Sí, Claro. fregar o bueno, los fines de semana aprovechar para recoger la casa, para limpiar un poco, pero vamos, lo que más, fregar, tender la ropa, esas son un poco las... A mí tender la ropa, bueno, no me gusta nada. Me suele dar Bueno, lo que- siempre lo que no me- muchísima pereza. ¿Cuál es lo que no te gusta? Lo que no me gusta nada, planchar. Planchar. Además, termino de planchar un polo y digo, esto está igual que cuando lo saco de la lavadora. Y no, eso tampoco. Nada, hay que dedicarle más tiempo Sí. al polo, pobrecillo, y a las camisas. Claro, las Es un camisas, poco es rollo. que son un poco rollo, sí, de planchar que te queda ahí perfecta, el puño, todo. Es una ciencia, ¿eh? Totalmente. Es una ciencia. Y Esteban, si tuvieras que quedarte con una película en tema de cine,
no sé si tienes alguna película Sí. favorita o alguna de mi infancia que... Sí, yo, a ver, siempre me acuerdo mucho de Space Jam, una película de básquet en la que sale Michael encanta. Jordan, pero esa es más un poco, yo creo, por el tema de baloncesto. Una que me guste más, yo creo que sería La vida es bella. La vida es bella. Además es que nos la pusieron en el colegio, yo creo que debía tener 14 años, 15 años, una cosa así. Entonces, digamos que estás en una edad ahí un poco complicada y esa película, bueno, es un poco lo que... Da que pensar. Te Claro, sitúa da que un poco, ¿no? Te da que pensar, te sitúa, luego según vas estudiando y van pasando los años entiendes Claro, muchas lo que has cosas. visto y luego cada vez que la ponen en la tele pues siempre intento dejarla y volver a verla. Yo hace lloro muchísimo. con esa película. Hace muchísimo que no la veo. Sí, Yo es tengo que buenísima. apuntar para esta noche o, Esta noche. o mañana, por ejemplo. Esta noche. A ver, siguiente pregunta. Estas ya están. Esta me gusta. ¿Hay alguna tarea pendiente, alguna disciplina que siempre hayas querido aprender o algo que siempre hayas querido hacer y que todavía no has hecho? Claro, que te queda mucho por delante, pero... Hay algunas que siempre piensas que dices que aprender a tocar la guitarra o algunas de estas, pero yo sobre todo te diría, digamos, todo lo que hago aquí relacionado con el baloncesto en el periodismo, intentar exportarlo y hacerlo en Estados Unidos, al nivel que fuera. O sea, eso no me importaría, pero intentar de alguna manera cruzar el charco e intentarlo allí de la manera que fuera. Bueno, si no me equivoco, hace tiempo estuviste en un partido en Chicago, si no me equivoco, que me comentaste, que bueno, un partido el día de Navidad, además. Sí, Una esa oportunidad además, impresionante, ¿no? Bueno, son algunos, digamos, entre comillas, de los sueños o cosas que quiero hacer, que siempre digo, lo primero era ver un partido de NBA, y unas Navidades fuimos a Chicago, estuvimos viendo además a Chicago Bulls contra Los Ángeles Lakers el 25 de diciembre. Madre mía. Que, ¡Qué partidazo! Que Sí, allí, no. bueno, aquí no estamos acostumbrados a que se jueguen esos días, pero allí se juega en Nochevieja, se juega en Año Nuevo, se juega en Navidad, entonces bueno, era un poco, el partido de Navidad allí es muy especial, de hecho son las primeras fechas que se anuncian en el calendario de NBA en el momento que sale publicado, entonces cuando lo vimos que había, además en ese momento ya había un español, ya había dos españoles en Chicago, estaba jugando Pau Gasol en los Bulls, y luego bueno, el nacionalizado Nikola Mirotic, entonces cuando salió el calendario que era un Bulls Lakers dijimos tenemos que ir ahí en diciembre. Entonces está el partido de NBA y me falta un partido de playoff y un partido de las finales, pero bueno, eso todavía Tienes tiempo. habrá tiempo. ¿Y qué tal el ambiente de ese partido? Porque vamos, yo me lo imagino, desde aquí, no sé Irene si a ti te pasará, yo me lo imagino como en las películas, perdóname claro. Esteban, pero Sí, no como sé las si será películas. parecido o cómo el Sí, ambiente. es totalmente diferente, por ejemplo mi chica me decía que ella no se enteró de nada del partido. ¿En serio? De todo lo que había alrededor, o sea, De realmente ruido, Bueno, claro. de gente... no se enteró de lo que había en el partido. De hecho, te sorprende desde el inicio, cuando entras, aquí estamos acostumbrados a que nos quiten los tapones de las botellas por seguridad, allí te los quitan, pero si llevas comida también te la quitan, porque tienes que comprar dentro de los consumir 50 ahí, claro. restaurantes que hay. Desde ahí, bueno, los propios trofeos de la franquicia que tienen metidos en el pabellón, una tienda como la que podría ser una de grandes almacenes metida dentro del pabellón, y luego todo el espectáculo que hay en la grada, la mascota con una bolsa de palomitas tirándosela a la gente a la grada. Las animadoras, ¿no? También. Sí, Como... las animadoras paseándose por la grada, regalando camisetas, incluso también bueno, de algún patrocinador que hacen concursos en los tiempos muertos en la grada, entonces bueno, al final te atrapan en todo eso y digamos que, bueno, y desde el primer minuto que va a empezar el partido, como te ponen el himno americano, se apagan las luces del pabellón, en todos los videomarcadores la bandera americana, incluso bengalas dentro del propio pabellón antes del himno americano. Claro, pero es que hay que entender, ¿no?, lo que está diciendo Esteban, la magnitud que tiene de la distracción, ¿no?, porque tú has dicho que tu novia Katia no se enteró de nada del partido y algunos pues podrán pensar, bueno, pues lo que me pasaría a mí, ¿no?, que yo no entiendo de baloncesto y entonces pues me distraigo con una mosca, pero es que Katia es jugadora de baloncesto. Claro, y además fue curioso porque claro, incluso yo el 25 de diciembre te enteras del partido, allí jugaban partidos muy seguidos y jugaban creo que 2 días después, el 27, y volvimos a ir a ver otro partido, vimos que había, y ahí ya como que lo otro no te ha superado y ya te enteras mucho más. Además fue curioso porque estábamos sentados justo en uno de los fondos, en la zona de grada donde están todas las familias de los Bulls, de los jugadores y demás, porque sí que es verdad que allí tienen otro concepto diferente, allí te tienes que pagar la entrada, o sea, entienden muy bien lo que cuesta eso, entonces salvo digamos que los familiares, hay muchos jugadores que cuando quieren invitar a más gente de la cuenta le dicen vale, pero tienes que pagar la entrada.
a lo mejor le hace una rebaja, pero paga la entrada. Al final estás ocupando sitio de otra persona que no puede pagar, que no es como aquí, que estamos acostumbrados a, bueno, que si VIP, que si no sé cuántos, ahí es un poquito más diferente. Pero también, bueno, vas viendo a las familias de los jugadores y también estás pendiente de lo que hace el hermano no sé quién, o el padre, por ejemplo, estaba jugando en los Bulls Joakim Noah, su padre fue tenista, entonces, bueno, además es bastante excéntrico, entonces, bueno, estás pendiente allí de muchísimas cosas. Claro. Nos ha teletransportado, como aquel que dice ahora mismo, a Estados Unidos, Esteban. Y no sé si te quedarías con Estados Unidos como lugar de vacaciones o preferirías otro sitio. Pues yo creo que sí, sobre todo, bueno, un poco por lo que he conocido de la costa este y oeste, todavía me quedan bastantes cosas pendientes, pero yo me lo quedaría como lugar de vacaciones, Chicago, digamos, como punto central y luego ya a partir de ahí ir volando al resto del país. Texas, la verdad que es una pasada, estuve, bueno, en muchas ciudades, pero una que me gustó especialmente es una pequeñita que no hay mucho foco sobre ella, que es Austin, todo a nivel cultural y musical lo que tiene, parece incluso algunas partes más una ciudad británica que una ciudad americana. Sí, es como más europea, ¿no? Sí, por decirlo. Sí, pero la verdad que toda la zona de Texas me gustó bastante, pero bueno, Chicago como punto central. Tú no eres muy de playa, por lo que se ve. No me llama. No porque me llama entre Asturias y que bueno, Asturias también tiene playas bonitas, pero es más naturaleza, montaña, no sé, otro tipo de... Y Estados Unidos, Austin... Mira, Chicago, por ejemplo, sí que tiene una playa, lo que pasa que es del lago Michigan, y claro, te llama mucha atención porque estás acostumbrado a meterte en agua salada y eso al final es un lago. Lo que pasa es que de apariencia sí que es una playa, es muy curioso porque tú estás tomando la toalla, miras hacia adelante y tienes la playa del lago, te das la vuelta y tienes los rascacielos de 200 metros justo ahí encima, entonces bueno, es una sensación bastante curiosa. Bastante curiosa. Vamos con las preguntas chungas, interesantes. No sé si estas son las que decías, no, todavía no tengo respuesta para ello. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Superpoder. Yo te diría que es bastante recurrente, pero el teletransporte. Como yo. Como nosotros. Claro, es muy recurrente, mucha gente, pero la verdad que sobre todo ahora ya no cojo el coche, ahora ya sobre todo autobús, pero en Madrid pues de coger atasco a cualquier hora, en cualquier lugar, entonces dices, si yo me meto en la cabina o yo me teletransporto y estoy ya donde tengo que llegar, un poco para evitar ese estrés, esas distancias, ¿no? Ese estrés. Sí. ¿Sabes lo que me he imaginado? ¿Sabes lo que me he imaginado que iba a decir Esteban? Es una tontería, pero me ha venido a la cabeza y digo, bueno, pues ya que me he lanzado, lo cuento. Pues no sé, me he imaginado, ¿sabéis la peli de Flaver? ¿La habéis visto? Que se ponen Flaver en las zapatillas cuando juegan al baloncesto y pegan unos super saltos y hacen unos super mates y unas super piruetas. Digo, bueno, pues a lo mejor Esteban, un poquito de Flaver en las zapatillas. Pues se me había olvidado esa película, pero la verdad que era un poco eso de pequeño que veías Flaver, veías Space Jam y decías, joder, y si me puedo poner ese instrumento en la zapatilla para saltar, para machacar, y además cuando éramos pequeños, pues bueno, que evidentemente la canasta a la altura que está no llegábamos ninguno, pues bueno, siempre decíamos, a ver si me puedo poner Flaver en las zapatillas porque no llego ni de broma al aro. Eso sería un poco extraño, ¿no? De repente, imaginas, o haber venido aquí al programa Esteban con sus zapatillas con Flaver. Pues ha sido guay. ¿Qué día podrías decir o contar que ha sido el más raro de tu vida? Raro, vergonzoso, algo así un poco curioso. Pues raro, yo fíjate, te diría hoy. No es broma. No, es una sensación bastante rara, acostumbrado a que te entrevistar o a no salir en las cámaras, estar bueno con temas de baloncesto o con temas detrás de cámara o incluso bueno también comentando partidos de baloncesto, pero no saliendo en cámara y no entrevistándote a ti, que es un poco y menos esa sensación personalmente, ¿no? Que claro, que también nos da más... claro, que es un poco el foco sobre ti cuando generalmente, además yo soy una persona que no me gusta tener el foco sobre mí y bueno, porque me habéis invitado vosotros, pero vamos, si no... Igual si llegan a ser otros hubieses dicho... Me hubiera costado mucho más. En realidad le hemos sobornado. Sí. Cuéntalo, Esteban. No, mentira, pobre. Una botella de agua y... Ha dicho, ahora me tenéis que hacer muchos trabajos para mi programa Cuna de Talentos. Os voy a tener explotadas haciendo, no sé, trabajo sucio. Sí, se la apunta, se la apunta. Hombre... Bueno, no,
Te iba a decir, tiene cara de rencoroso, pero no, no es No. verdad. No, pero ¿Cuál- sí me la apunto. Pero sí, tiene cara de rencoroso, pero se la apunta. ¿Cuál dirías que podría ser tu mayor defecto? Falta de paciencia, sin duda. Yo creo que es lo que más me cuesta y algo muy necesario. Es decir, voy a parar, voy a esperar un poco, que esto de resultados es un poco esa falta de paciencia muchas veces de decir esto no llega cuando luego te das cuenta que no es el momento de que llegue. Eso sería que no soy nada paciente. Y si tuvieras que resucitar algún personaje de la historia, ¿quién te gustaría resucitar para tener una conversación? Para preguntarle, no sé, alguna inquietud o algo, charlar con él simplemente o verle. Con el tema de Asturias que hablábamos antes, Pelayo. A don Pelayo. Pelayo. Además, siempre que voy a Covadonga y ves junto a la basílica la estatua de don Pelayo, y decías, ¿y cómo sería todo aquello, sobre todo esa fase de la historia tan importante para España y que bueno, al final significó tanto por el momento que vivió España, por cómo, vamos, en ese momento la península ibérica y cómo se fue desarrollando todos los acontecimientos. De hecho, es curioso porque hablas con gente allí y dices que no sé por qué la capital es Madrid, la capital debería estar aquí porque empezó la reconquista de la península. Entonces, bueno, yo al que resucitaría sin duda es a Pelayo y sobre todo estar ahí detrás para ver cómo ¿no? se iba fraguando todo y cómo fue... Y cómo era físicamente de verdad, ¿no? Claro, porque te lo venden como... Sí, como un superhombre, claro, ¿no? como un superhéroe con superpoderes, sí. Y luego a lo mejor, bueno, era un hombre pequeñito que lo que tenía era mucho... Bueno, era un hombre valiente, con mucho coraje y que al final fue eso lo que le impulsó a conseguir lo que consiguió. Está muy bien, don Pelayo, no había salido. No, desde luego que no. Y hablábamos, pues un poco, bueno, en nuestros cuestionarios, digamos, salió lo del teletransportarse, pero no solo teletransportarse, sino viajar en el tiempo. Sí. Y eso te iba a haber preguntado antes y dicho, bueno, igual no Sí, es mucho también es un poco pero esa ahora al decirlo de Pelayo, gustaría ver qué es cómo era aquello, cómo se vivió y tal, pues también es un poco Y además, también sobre lo del todo, viajar en el momentos tiempo. históricos que dices, yo lo veo en los libros, pero no lo he vivido, entonces No, un poco claro. estar en esos momentos. ¿Y de libros, qué libro te acompaña? ¿Recomendarías o alguna lectura así? Yo solía leer mucho temas de historia bueno, historia, pero como historias pequeñitas de Roma, de Grecia, bueno, pues es un poco del Imperio Romano. Ahora la verdad que tengo poco tiempo para leer y no leo y al final pues lo centro sobre todo en lecturas en revistas o a lo mejor alguna biografía de bueno, algún empresario, algún deportista. Por ejemplo, está la biografía de Andrea Agassi, que es bastante interesante, bueno, la biografía de Steve Jobs, no sé, todo ese tipo. Ahora estoy un poco más leyendo ese tipo de libros, más de biografías de personajes y no tanto de historias. Interesante. Y no sé si nos queda alguna pregunta, Teresa. Creo que sí, he encontrado una. Música. Con respecto a la música, ¿qué música te gusta? Música, eso se me ha pegado un poco de los viajes a Estados Unidos. Por el lado, digamos, de Texas, que fui más pegado a México, de un poco de la música mexicana. Al final, bueno, a locales que ibas allí estaba muy pegada la cultura mexicana. Luego también, sobre todo, música americana, pues bueno, de rap, hip hop, que es un poco lo que va vinculado, ¿Algún digamos, artista o algún grupo? Sí. Yo te diría, bueno, de pequeño, por ejemplo, Eminem, era un poco el que me gustaba, y ahora sobre todo música de Drake o bueno, aquí, bueno, y luego lo típico que suena aquí en España, y luego particularmente por el vínculo con Asturias, pues bueno, el que parece un poco más bandarra, pero con Melendi. Oye, a me mí le también un me asturiano gusta. de pro, ¿cómo no? No podía ser de otra Es un manera. bandarra, pero bueno, además es de la zona también allí de Sí. Piloña. Pues muy bien, oye Esteban, ya está. Ya nos hemos quedado sin No, tiempo. me quedo ¿Qué más te ha tranquilo. parecido? ¿Y sin preguntas? Sin preguntas, sí, es verdad, hemos terminado el cuestionario. Me quedo más tranquilo, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un poco más complicado, pero digo, alguna sorpresa me tendrán guardada, pero bueno, ha estado Nos hemos bien. portado bien, raro en nosotras, pero Bueno, pues llega el momento de despedirse. Esteban Novillo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Te veremos, por supuesto, en Déjate Historias Televisión, en Cuna de Talentos. No se pierdan el programa fantástico sobre baloncesto que hace Esteban Novillo. Y bueno, Irene de Frutos, te veo en el siguiente programa. sí, nosotras seguiremos
dediquemos aquí a lo nuestro, cada uno lo que tiene que hacer. Claro que sí. Esteban el baloncesto, nosotras Aquí. con el cotilleo y conociendo a los colaboradores y miembros de Déjate de Historias Televisión, y aquí estaremos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este ratito, que esperemos que se lo hayan pasado igual de bien que nosotras. Nos vemos en el siguiente, nuestro primer programa.